Ya estamos en la redacción abierta de nuevo en esta última media hora del día y también de la semana. Son las 2 en punto, las 2:02 de la tarde en la península, la 1:02 en las Islas Canarias. Y tengo el placer de presentarles, porque para mí es un placer, no lo había leído mucho, pero no le conocía personalmente, a Antonio Robles. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un placer para mí que estés aquí, Antonio. Antonio es... estaba pensando antes cómo presentar a Antonio Robles, porque podría presentarlo de muchas maneras. Es el autor de este libro, pero también es el autor de un libro que es un icono en la defensa civil del constitucionalismo en Cataluña, como es Extranjeros en su país. Es escritor, es un intelectual, es una persona que nos provee a muchos de munición argumental contra el separatismo, es una persona que ha estado en la vanguardia de la lucha contra el separatismo en el sector de la educación, también en el sector civil. Estuvo en la primera época de Ciudadanos, cuando el partido de Albert Rivera solo contaba con 3 diputados en el Parlamento Autonómico. Podría decirles también que es, y supongo que vienes, Antonio, casi en calidad de miembro o de uno de los portavoces o de las cabezas más visibles de tu partido político, Decide. Saben ustedes que Decide es de centro izquierda de España. Conocerán este partido porque muchas veces Santiago Trancón viene aquí, ahí están viendo ese logotipo que, vaya por Dios, no se ve bien lo que debería verse bien en Raquel, que es la bandera de España, que es fundamental, pero... Veo que se está viendo. Perdón, en la Miguel. página web. Ah, en la tele lo están viendo bien. Nosotros se ve que lo vemos mal, Antonio, pero en la tele los espectadores están viendo que ahí en el centro, donde nosotros vemos un flash, los espectadores están viendo el logotipo de Centro Izquierda de España, que como su propio nombre indica, yo creo que es huelga la explicación prácticamente, es un partido moderado, progresista e inequívocamente nacional y constitucional. Vean ustedes ahí la bandera de nuestro país. Es la presentación que podría hacer yo de Antonio Robles, no sé si te ves reflejado, Antonio. Sí, perfectamente. Y además articulista en Libertad Digital, que es la competencia, pero no por eso no voy a dejar de citar a Libertad Digital, que también es un medio muy interesante y en el que yo siempre leo a Antonio Robles. ¿Cuántas veces publicas en Libertad Digital a la semana? ¿Una o dos? Una vez a la semana. Desde el 2006. Desde el año 2006. 1979-2006, historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Antonio Robles. Ya ven ustedes aquí que son pues una pila de años los que lleva Antonio Robles pasándose por las manos, porque no habla ni escribe a humo de pajas, sino que sabe de lo que está hablando, porque está en territorio comanche, lo que luego ha venido produciéndose. Él viene advirtiendo una serie de cosas, no hace semanas, ni meses, ni años, sino décadas, que luego son las situaciones que estamos viviendo, de aquellos polvos, pues, estos lodos. Pero a mí me interesa sobre todo, Antonio, que me hables, porque sé además que hoy estás, Antonio es de Zamora, de un pueblecito de Zamora, pero vive en Barcelona desde hace muchísimos años y hoy está aquí en Madrid por asuntos que tienen que ver con esta iniciativa tan interesante, esta iniciativa política tan interesante y tan extraordinariamente necesaria para nuestro país y que yo estoy seguro que tiene un nicho de mercado, que es una izquierda de vocación patriótica y no por eso dejar de ser izquierda. Tiene que ver esta visita a Madrid con eso, ¿no? ¿Cómo está el partido? Cuéntanos. Sí. Con Decide, Centro Izquierda de España, el nombre lo dice todo, de forma literal. Nuestro objetivo inicial fue ver cómo una izquierda oficial, estoy incluyendo aquí PSOE, Podemos, Izquierda Unida y todas las izquierdas nacionalistas que hay, se habían olvidado desde hace muchos años de que tienen un país que se llama España y que no tenían que avergonzarse de ella, ¿no? Y era necesario un partido que, teniendo unas ideas muy claras sociales, también intentase amar de nuevo a su país. Reconciliarse, ¿no?, con España. Reconciliarse con España. La explicación es muy sencilla. Nosotros la hemos escrito por activa y por pasiva. Es la siguiente. El franquismo, después de la Guerra Civil, patrimonializó el concepto de España, los símbolos de España, los unió con espíritu y carne con ellos. Y la izquierda y toda la gente que estaba en contra de la dictadura acabó identificando
España con el franquismo, como si España fuese parte de todo eso y no el espacio donde todos los ciudadanos españoles tienen su territorio de soberanía. Y lo que nosotros intentamos es que la izquierda quite esos complejos de encima, olvide que Franco, el franquismo, la sociología franquista, un día se apoderó de todo eso y piense que España, más allá de las ideologías, de las monarquías, de las repúblicas, de los sistemas de gobierno, de cualquier otra cosa, es el espacio común de todos los españoles, es la casa común de todos los españoles, ¿no? Desde ese punto de vista, Decide no solo es un proyecto político, sino también es un curso de pedagogía de la patria. En ningún caso somos nacionalistas, en el sentido de nación como aquella identidad del Volksheit alemán, que identifica a la patria, a la nación, como aquello que constituye a los individuos, sino a la nación política que nace de la Revolución Francesa y que hace a los súbditos ciudadanos, y que ellos deciden lo que es su patria. La diferencia es bestial. La patria o la nación de los identitarios, catalanes o nacionalsocialistas, ha sido precisamente ese espíritu del pueblo que está por encima de los individuos. Nosotros no, nosotros estamos diciendo que estamos reivindicando la patria de todos en el sentido político, en el sentido de ciudadanos, ¿no? Esa nación, España, no solo no tenemos que avergonzarnos, sino que la tenemos que reivindicar, porque la nación de todos, como espacio de todos, es la nación que nos hace iguales a todos, es la que nos garantiza los derechos. Por ejemplo, lo que está pasando ahora a nivel de puesta en riesgo de la territorialidad de España, consiste en que determinados territorios pretenden unos privilegios sobre otros territorios y, por tanto, sobre otros ciudadanos. Y lo que tenemos que conseguir es que cada uno de los ciudadanos españoles sea antes prioritarios, etcétera, etcétera, respecto al afán, digamos, egoísta de los territorios y, por tanto, de las castas de esos territorios. A mí, yo siempre que viene a la redacción abierta, y procuro que sean muchos los que vengan, personas con una sensibilidad progresista o de izquierdas, que tienen también una sensibilidad nacional española, que no debería estar reñido, aunque en nuestro país sorprendentemente sí lo está, casi todos tenéis un discurso patriótico de tipo habermasiano, de tipo constitucional. Hablas de los derechos, del espacio, de la casa de la soberanía, y reniegas deliberadamente todo lo que tenga que ver con la identidad, incluso con la emoción, y yo creo que eso precisamente es lo que de verdad mueve a los pueblos. La poesía, no la prosa, la emoción y no la razón, no una tabla de Excel ni un texto legal, sino tu casa, tus abuelos, tus padres. Hay entre tus ancestros, tu lengua y tu paisaje y el Volksheit nacionalsocialista hay una gama de grises enorme. Y vosotros en la izquierda casi siempre renunciáis deliberadamente, porque os da mucho miedo, a todo lo que tenga que ver con las banderas, con los símbolos, con la lengua, con la cultura, con la identidad. Quizá porque tengamos ejemplos de nacionalismo de ese estilo o de ese perfil en nuestro país, muy exacerbados, muy salvajes, tú lo has padecido. Pero ¿no crees que esto es un error? La puntuación que haces es pertinente. Lo voy a explicar no con España, con Alemania, para que se entienda. La teoría del patriotismo constitucional que, digamos, que popularizó Habermas tiene su sentido, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania que dejó la destrucción del nacionalsocialismo era terrible para los alemanes, para los supervivientes. No podían sentir que aquella Alemania que había estado durante unos años determinados terribles de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial, ser la patria de los alemanes. Por eso tuvieron que huir de todo eso y recurrir a esa patria política, a ese terreno político de la ciudadanía, donde se podían encontrar con la misma nación, pero quitando todo aquel espíritu del pueblo, todas aquellas emociones que había llevado a esa hecatombe. Es entendible. Si trasladamos eso a España,
nos ha ocurrido un poco parecido, solo que los alemanes se han librado de ellos enseguida. Deben ser cuanto menos más espabilados en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre hoy en Alemania considerar que, identificándola con el nacionalsocialismo. Aquello fue una etapa de Alemania, como hay etapas en la vida de alguien malas y buenas, ¿no? Pero aquello fue una etapa, y Alemania es mucho más que la etapa de unos asesinos en un momento determinado de la historia, ¿no? En el caso de España, en el caso de estas situaciones, tenemos que reforzar muchísimo el concepto político de ciudadanía, de la Revolución Francesa, para no caer en lo que estamos viendo todos los días ahora mismo en Cataluña, donde las emociones de la patria, de la nación... Yo estoy utilizando patria y no debería utilizarlo, debería decir nación, porque la patria no tiene nada que ver con la nación emocional de ese espíritu del pueblo, de ese Volksheim alemán que estamos viendo todos los días en Cataluña. Y estamos viendo que eso es peligroso, unnubila a la gente, la convierte en rebaño y convierte a todos aquellos que no entran dentro de la identificación identitaria de ellos, de esa nación, en extranjeros. Se les excluye de todo, de cosas concretas, como en la escuela, por ejemplo. No te permiten estudiar en castellano a los niños que así lo quisiesen. Y eso tiene consecuencias. Por tanto, caer de nuevo en España en eso estaría mal. Ahora bien, en una cosa considero que tienes que la puntuación... Me concedes algo, ¿no? No, bastante. A ver. Olvidar que 3000 años antes de Cristo, los tartesios, aquí en Iberia, ya constituyeron una manera de estar, que después se han fundido a lo largo de los siglos con 1000 razas, 1000 etnias, 1000 historias, que eso somos los españoles, 1000 historias, ¿no? Y que eso no tiene ninguna identidad, sería tanto como falsificar o ponernos una venda en los ojos y no ver la realidad. Es evidente que en España tenemos una manera de hacer que no es ni igualitaria para todos, es plural, ni nada por el estilo, pero sí que tenemos una continuidad en la historia, en el tiempo histórico. Y ese concepto, si no lo llevamos a la identidad étnica, es absolutamente lógico y normal. Nosotros queremos a nuestros padres por encima de querer a todos los demás padres del mundo, por cercanía, porque es parte de lo nuestro, porque yo qué sé, yo en donde nací, mi pueblo, es mi patria de verdad. Es la auténtica patria donde, bueno, Azorín ya lo decía, que la única patria posible es tu infancia, ¿no? Bueno, pues esas emociones que no son racionales, son puramente emocionales, sentimentales, esto opera también, tienen tanto derecho a existir como la ciudadanía política, ¿vale? Pero diferenciándolas y desde luego, cuidado. No primando la una sobre la otra. No primando la una sobre la otra y además teniendo muy en cuenta que la Ilustración a lo largo del tiempo en términos políticos y de ciudadanía, lo que ha hecho felices o más felices a los hombres ha sido, sobre todo en Europa lo hemos visto claramente, ha sido precisamente racionalizar esa ciudadanía política. No sé si con eso... Sí, los ha hecho más felices y sobre todo nos ha hecho más pacíficos. Ha sido lo que, gracias a que esas teorías filosóficas han operado y se han acabado imponiendo, que hoy, en fin, en gran medida hoy nos matamos por eso. Pero en fin, que yo soy de la opinión de que no se puede desmerecer, entre otras cosas porque estamos viendo que es un elemento poderoso, no llevado al salvajismo que convierte a los hombres en zombies, como estamos viendo en Cataluña y hemos visto en el País Vasco, que incluso por ese tipo de ideologías se descerrajaba 2 tiros en la cabeza a un señor, pero que, ojo, no desmerezcamos la emoción y la identidad porque no siempre es negativa. Antonio, me interesa, toda esta arquitectura ideológica que tú reivindicas, toda esa reconciliación de los españoles progresistas con su patria, es de alguna manera lo nuclear de tu partido, del partido al que tú perteneces. Ciertamente, porque, por ejemplo, en términos ideológicos puro, de tradición de izquierda-derecha, nosotros somos un partido de centro-izquierda, ilustrado, racional, para nada dogmático, sino todo lo contrario. Para nosotros es tan perverso el comunismo como la ultraderecha, la dictadura de izquierdas como la dictadura de derechas. Es decir,
para nosotros, llámale como quieras, socialdemocracia, centroizquierda, izquierda liberal. Si tuviéramos 2 horas aquí, tendría tantas preguntas que hacerte con respecto, porque claro, sobre el feminismo, sobre todas estas ideologías de género, sobre el europeísmo. ¿Cuándo vas a venir a Madrid un poco más de tiempo y te dedicamos aquí 1 hora y media? Yo encantado de la vida, pero ya sabes. Decide, el 28 de abril hay unas elecciones y el 26 de mayo hay otras, no otras, sino una triple cita electoral. Sois un partido nuevo, un partido joven, con todas las dificultades que ello implica, pero habrá algunos espectadores de la redacción abierta de Intereconomía, que no son todos de derechas, que hay algunos pocos, pero algunos habrá de izquierdas, que digan, coño, pues esta gente de izquierdas y desacomplejadamente españoles igual me interesa. ¿Os van a poder votar? El objetivo de un proyecto político, como decir, como cualquier otro proyecto político que se hace, es para presentarnos a las elecciones. Ahora bien, una cosa es tener la voluntad y otra tener los medios, las circunstancias, etcétera, etcétera. Fuera de redacción, estaba hablando antes contigo en el sentido de que actualmente los proyectos políticos sufren un grave prejuicio de los desencantamientos que ha habido, de los desencuentros que ha habido con la política de partidos como Ciudadanos, como UPyD, como Podemos, etcétera. Es decir, hay mucha gente que en un momento determinado, fíjese que en 1906, cuando nació Ciudadanos, 1906, 2006, la ebullición de entusiasmo que hubo en Barcelona fue increíble, increíble. Solo lo puedo comparar con la ebullición que hubo de entusiasmo en la transición. Y fue el primer partido después de la transición que se constituía como tal y que llegaba a tener incluso representación parlamentaria. Era entusiasmo por tal. Después de todos los años que han recorrido con determinados desencantos, la gente detesta a los políticos y huye de la política y no se compromete. Y esto nos facilita las cosas. Y esto no facilita para nada los nuevos proyectos, porque dicen, bueno, otro partido, dicen esto, pero después hacen lo otro. Claro. Precisamente en la cosmovisión, 3 páginas en nuestra página, en documentos... Recuerda la página web para los espectadores. La página web simplemente es www.decide, sin la E, es D, la letra D, CIDE. Y CIDE, ¿no? .org.es. Ahí en la cosmovisión, ¿qué pueden encontrar? En la cosmovisión, en solo 3 páginas, porque después hay muchísimos documentos, desde los estatutos a documentos, tienen en 3 páginas el espíritu del partido. Y curiosamente, el primer párrafo de todos se dedica a reivindicar la honradez, la coherencia, el asistir a tu palabra y cumplirla. O sea, exactamente todo lo contrario que lo que es y representa Pedro Sánchez, porque en la política no solo está fallando la ideología, los métodos, los modos y tal, sino que está pasando la forma de la política. Es decir, nos hemos envilecido tanto que ya da lo mismo cualquier cosa, y no da lo mismo cualquier cosa. Los valores están para algo, y se tiene que tener algunos valores. Y los valores de la honradez, de darte la mano y confiar que en ese señor va a cumplir con su palabra, es importantísimo. En política hoy se necesitan gente decente, y no la hay, pero no la hay en ninguna ideología. Y todos los vicios los repiten, derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, laicos, religiosos, bueno, ya lo ve, hasta en la iglesia hay pederastas, que es la repera. Es lo inaudito, porque bueno, que haya pederastas fuera, pues vale, pero aquellos que nacieron para preservar la inocencia de un niño, pues eso es imperdonable. Como aquellos que nacieron para acabar con las castas, es imperdonable que se compren un palacio en Galatasaray, no sé dónde se dice, ¿no? Sí, un casoplón de esos, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Pues hay que reivindicar ese tipo de cosas y nosotros lo estamos reivindicando. ¿Podemos reivindicar el honor o es una palabra que está... No, porque el honor implica, entre otras cosas, que tienes vergüenza de lo que haces. Es que algunos se ríen del honor y luego se tiran de los pelos cuando ven la corrupción. Y algunos se ríen del patriotismo y se tiran de los pelos cuando ven el separatismo. No, pero fíjate una cosa, si nos atenemos a lo que es más común, que define más la piel de toro de España, como identidad, que a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero que a la vez es universal, es decir, trascendemos lo identitario para convertirnos en universal, es el Quijote. ¿Y el Quijote qué implica?
El Quijote implica que las ideas son prioritarias a la conveniencia de cada cual. Que el bien común es prioritario a tus conveniencias particulares y tus egoísmos particulares. Y eso lo tenemos que trasladar a la política. Porque en las relaciones personales, individuales de cada uno de nosotros, nuestros amigos, ¿qué deseamos? Que sean leales con nosotros, si no, vaya amigos que eres, ¿no? Aquello que es más común en la vida social, en lo más ordinario, aquello que amas de la familia, de los amigos, debemos traspasarlo a la política. ¿Y qué nos encontramos con la política? Pues con gabinetes de comunicación que hacen en cada momento a ver cómo puedo yo fastidiar a ese, no reconocer sus méritos, fastidiarle con satanizaciones o traicionar lo que sea con tal de ganar 4 votos en las elecciones. Ya sé que esto puede parecer muy inocente, muy no sé qué, pero nosotros tenemos la voluntad de defenderlo. Sabes, Antonio, perfectamente que no sois el único partido en el ámbito del centro-izquierda que lleva esa bandera. Lleva la bandera en fin, de la pulcritud en cuanto a la corrupción, en cuanto a operar, en cuanto a gestionar, y la bandera del patriotismo. Alguien podría pensar, bueno, son varios y son pequeños. Lo suyo sería que confluyeran y consiguieran hacer oír su voz de una manera más fácil. Cierto, pero cuando se hacen proyectos personalistas, cuando se hacen proyectos muy pequeñitos para amalgamar un conjunto, si ese amalgamiento de ese conjunto no aumenta la idea de lo que estamos hablando, es un estorbo, porque entonces hay bueyes que tiran por todos los lados. Y cuando 2 bueyes los pones uno delante del carro y otro detrás, y cada uno tira por su parte, fíjate si pones 4, ¿no? Y lo que hay que tener son las ideas claras, tener objetivos, poder argumentar racionalmente esos objetivos. Y si son buenos, hay que sumarse a esos objetivos. En política, generar un chiringuito político para tener fines propios y que cada paso que das solo sirve para reafirmar eso que tú persigues de forma egoísta, para ti, está condenado al fracaso. Por tanto, quiero echar un jarro de agua fría a esa idea. Vamos a unirnos todos. Bueno, ¿unirnos todos para qué? ¿Con qué ideas? Etcétera. Nosotros tenemos muy claro una doctrina de partido. Lo puede leer cualquiera en nuestras páginas web, en nuestros artículos, en nuestros documentos, etcétera. Bien, vamos a defender eso. Y no nos vamos a diluir en función de las elecciones de turno, en función de sacar o no sacar un concejal. Nos vamos a romper la piel, a sacarnos las piedras a tiras para conseguir que las ideas sean antes que las personas concretas que las defienden. ¿Eso es muy difícil? Como lo que decía anteriormente, en fin, de la honradez y la amistad y todo. Sí, pero es que en política ha llegado el momento de huir de lo que hay en la política. Tenemos que conseguir convencer a mucha gente que se puede ser político y además honrado. Como sabes, yo era diputado de Ciudadanos en la primera legislatura y en el 2009 dejé mi acta de diputado y el partido. Por coherencia y por cumplir con la palabra dada a los militantes. En aquel momento se hicieron cosas inadmisibles para lo que habíamos prometido y yo lo dejé. ¿Eso es un error? No. Eso es honorificar a las ideas por las cuales entramos en política. Los responsables de eso se arrepintieron y mucho del error que habían hecho. Incluso pidieron perdón públicamente. A mí, en persona, me han pedido perdón, pero yo estaba fuera. No sé si me explico. Alguien podría pensar, ¿Ciudadanos no encaja en el perfil que ustedes que estáis vosotros reivindicando? Ahora mismo, en absoluto. ¿Por qué? En absoluto. A mí me cae muy bien Ciudadanos porque Ciudadanos todavía lo llevo en el corazón. Fue parte de mi vida durante muchos años, no solo cuando nació. Fui su primer secretario general
pero es que antes de que naciera Ciudadanos estuvimos la resistencia luchando 20 años para constituir Ciudadanos. No nació de la noche a la mañana por no sé qué interés. Por generación espontánea. No. Hubo un trabajo de 20 años hasta que al final explosionó en Ciudadanos, ¿no? Evidentemente muchas... ¿Por qué Ciudadanos? Es que nos queda muy poco tiempo, Antonio. ¿Por qué Ciudadanos a día de hoy no responde a esa voluntad o a esa vocación política de la que tú estás reivindicando aquí? Bueno, porque en su momento Ciudadanos partía de un principio básico, que es del primer congreso. Como éramos tan diversos, intentamos darle oportunidad a todos, ¿no? Los que defendían un centro izquierda, como es mi caso, tenían su oportunidad, y los que defendían el centro derecha y el liberalismo tenían su oportunidad. Por eso en el primer congreso se dijo socialismo democrático y liberalismo progresista, ¿no? Y todo eso llevaba una transversalidad, y eso se tenía que respetar. Y se podía respetar, por lo menos en aquel momento, porque en aquel momento no era una cuestión solo social, era una cuestión de oponerse al nacionalismo obligatorio que nos aplastaba. Eso se rompió, de hecho lo han hecho, se rompió hace muchos años, se rompió cuando nos fuimos del partido en 2009, prácticamente quinto partes del partido, ¿no? Pero se confirma hace un par de años, hace un año con... Se ha confirmado quitando el tema de la socialdemocracia del partido. Por lo tanto, oye, que el liberalismo y todo eso tiene tanto derecho como cualquier otra cosa, o el centro derecha o lo que sea, y está muy bien, ¿no? Pero no era nuestra idea. Nuestra idea es la que estoy exponiendo. Incluso en las formas. En las formas. Ciudadanos hoy lo dirige un equipo de comunicación. Nosotros tenemos ideología, nosotros tenemos principios y queremos llevarlos a cabo independientemente de las tormentas y de los vientos o malos vientos que vengan. Hay que mantener el timón allí donde lo queremos llevar. Antonio Robles, ha sido un placer, mil gracias. Vamos a recordar una vez más cuál es la página web de este partido político, que si a ustedes les ha interesado pueden visitar su página web, que es www.decide, esa primera D sin la E posterior, decide.es o .com. .org.es. .org.es.